Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos han guiado en la alabanza a nuestro Dios. Entre la semana un hermano me preguntó si para la conferencia podrían traer a una persona que no es creyente. Le dije, claro que sí. Todos los temas que vamos a hablar tienen que ver con el Evangelio. Así que si tienen personas que no son creyentes, tráiganlas. Sería una buena oportunidad. Que Dios tenga una buena cosecha, donde gente pueda ser salvada por el Señor a través del mensaje del Evangelio. Cada una de las exposiciones va a tocar el Evangelio desde un ángulo diferente, así que es una buena oportunidad. Y no solamente inconversos, también conversos. Aquí en nuestra ciudad, nuestro país, llegó el Evangelio, no el mejor Evangelio, pero en estas conferencias vamos a poder reconocer todo eso. Así que sería bueno que hermanos de otras congregaciones también puedan estar aquí y puedan tener conocimiento del verdadero Evangelio. Bien, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios 5:21. Quedó pendiente este versículo desde la última vez, el versículo 21, segunda a los Corintios 5:21, que dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la Biblia es clara, en verdad, en todas las páginas, que todas las personas son pecadoras por naturaleza y por acción. Todas las personas son pecadoras por naturaleza y por acción. Todas las personas son pecadoras desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Todas las personas nacen alejadas de Dios, de un Dios que es tremendamente santo. Y Dios no puede tener comunión con los pecadores. Y esa limitación nos impide conocer a Dios. Cualquier hombre no puede conocer a Dios porque tiene este impedimento de que Dios no puede conectarse o tener una relación con los pecadores. Él es demasiado santo para tener algo que ver con hombres pecadores, excepto si tiene algo que ver es para rechazarlos. Y el resultado de ese rechazo en el tiempo se le llama impiedad y en la eternidad se llama infierno, el rechazo de Dios. Significa que todos viven su vida sin Dios y si mueren en esa condición, pasarán su eternidad sin Dios en tormento. Esta realidad demuestra que la enfermedad más mortal del mundo no es el cáncer, aunque diariamente creo que mueren personas en el mundo por el cáncer. La peor enfermedad que tenemos, por decirlo así, es el pecado, porque mata no solo en el tiempo, sino también que mata en la eternidad. Eso es algo peor. Mata no solo físicamente, mata espiritualmente el pecado. No existe una cura total para el cáncer y los diferentes tipos de cáncer, pero afortunadamente existe una cura para el pecado. Existe una cura para el pecado. Y Dios ha hecho posible que los pecadores sean curados tan completamente que puedan reconciliarse con Dios y tener una comunión eterna en su presencia. Y eso es lo que llamamos las buenas nuevas. Eso es lo que predica el cristianismo. Ese es el Evangelio. Este es el Evangelio. Hay una cura para el pecado, para la hostilidad entre las personas y Dios, que pueda terminar ahora y para siempre, y los pecadores puedan reconciliarse con Dios. Si miramos un poco atrás en los versículos del 18 al 20 que estuvimos estudiando la semana pasada, decíamos que varias veces vemos la palabra reconciliación o reconciliados. De una u otra forma se está hablando de esta palabra. En el verso 18, mira, la última parte dice, quien nos reconcilió consigo mismo. En el verso 19 comienza diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y el verso 20 termina diciendo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Esta es la gran noticia de que no tienes que vivir impíamente en el tiempo y en la eternidad. No tienes que vivirlo así. No necesitas sufrir esta vida sin Dios y sufrir el tormento eterno sin Dios en la vida venidera. No necesitas, porque la reconciliación es posible. Y por eso se plantea la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Pablo ha estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios y ahora nosotros predicamos esta reconciliación. Y menciona la reconciliación en los versículos 18 y 19. Y luego en el versículo 20 dice que debemos salir y predicamos a los pecadores que pueden reconciliarse con Dios, porque nos ha mencionado Dios, nos ha nombrado como embajadores. Ese es nuestro ministerio, esa es la buena noticia. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo puede tener lugar tal reconciliación? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios absolutamente santo, que es infinitamente puro y perfecto, se pueda reconciliar con los pecadores? ¿Cómo es posible si Dios no puede mezclarse, no puede tener una comunión con el pecador? ¿Cómo Dios puede satisfacer su ley justa y santa con una condenación de los pecadores mediante un castigo completo y merecido y aún así mostrarles misericordia a quienes no merecen misericordia, es decir, los pecadores? ¿Cómo puede conciliar Dios eso? ¿Cómo Dios puede poner fin a la hostilidad y cómo puede llevar a los pecadores a su santo cielo para vivir con Él para siempre en íntima comunión? ¿Cómo puede lograr eso Dios? ¿Cómo se puede satisfacer tanto la justicia como la gracia de Dios? ¿Se puede unir esto? La justicia que debe venir, el castigo de Dios y a la vez la gracia de Dios allí. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez ser justificador de los pecadores? ¿Cómo puede ser eso? Es algo que no se puede entender. Y el único versículo en la Biblia que explica eso de la manera más completa es justamente el versículo que estamos nosotros estudiando el día de hoy, este verso 21. Son 15 palabras en el griego que traducidas aquí al español definen y equilibran perfectamente este ministerio de la reconciliación. Aquí muestran estas palabras la esencia de la expiación. Aquí está el corazón de las buenas nuevas. Aquí encontramos la verdad más poderosa de las Escrituras porque abarca y explica cómo los pecadores pueden reconciliarse con Dios. Aquí es donde vemos que se resuelve esa paradoja de la redención. ¿Cómo es posible? Y aquí es donde encontramos cómo la justicia santa y el amor perfecto pueden ser satisfechos. Y la verdad de esta breve oración resuelve el dilema más profundo de cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. Y este versículo nos va a presentar 4 elementos que despliegan aquí el significado de cómo es que se realiza esta reconciliación. Y nos va a presentar en primer lugar el benefactor. ¿Quién es el que hace todo esto? En segundo lugar, debe haber un sustituto y nos va a presentar quién es el sustituto. Y luego nos va a decir quiénes son los beneficiarios. Y finalmente va a decirnos los beneficios que van a recibir estos beneficiarios. Y así, de alguna manera, se explica de la manera más completa cómo Dios puede reconciliar a los pecadores. Entonces veamos estos 4 elementos en este versículo de segunda carta a los Corintios 5, 21. Veamos en primer lugar el benefactor. El benefactor. Es decir, ¿quién es el que realiza todo esto? Y mira el versículo 21 cómo comienza. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado. Y nos llama la atención que dice, lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo.
¿quién es el que lo hizo? ¿A qué se refiere cuando dice lo hizo? ¿A quién? ¿A qué personaje se está refiriendo cuando dice que Él fue el que lo hizo? Y bueno, la respuesta está al final del mismo versículo 20, el versículo anterior que dice, para que nosotros, al mismo versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia, ¿de quién? De Dios en Él, que es en Cristo. Entonces, ¿quién es el personaje a quien se refiere que está realizando todo esto? Es Dios. Es Dios. Dios es el antecedente aquí. Dios es el que lo hizo pecado por nosotros, aquel que no conoció pecado. Y el punto entonces es que el benefactor es Dios. El plan es absolutamente de Dios. Dios está detrás de todo el plan de la reconciliación. Lo que quiere decir es que Él fue quien lo diseñó. Si hay un plan aquí, ese es el plan de Dios. Y esta es una perspectiva muy importante para todos nosotros, muy crucial. ¿Por qué? Porque no podía haber reconciliación a menos que Dios iniciara. Si no, no hay reconciliación, a menos que Él lo iniciara, Dios. Y no solamente que lo iniciara, sino que lo activara y lo aplicara. Y eso es lo que hace Dios. No puede provenir de ninguna fuente humana esa iniciativa. Nada de lo que el hombre pudiera hacer o no hacer podría producir la reconciliación con Dios. Nada, absolutamente nada. Todos nuestros esfuerzos en el ámbito religioso equivalen a trapos de inmundicia. Son trapos sucios para Dios. Y el mundo está lleno de eso, está lleno de tanta religión. Y toda esa religión, aparte del cristianismo, es el hombre que está produciendo un plan propio con la ayuda de Satanás, en el que puede iniciar una reconciliación con Dios. Ese es el defecto fatal de todas las religiones del mundo. Sin importar el nombre que tengan, póngale cualquier religión y verá que de esto se trata las religiones, haciendo el hombre su propio plan, pero esto es una falsedad. Romanos 3:10, un versículo que todos conocemos, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie, absolutamente nadie busca a Dios. No hay iniciativa del hombre. Y por eso el texto nos muestra bien que este benefactor, este plan que lo diseña, es del mismo Dios. Uno podría pensar que si alguien hubiera podido idear un plan así y llevarlo a cabo, habrían sido los mismos judíos, ya que después de todo los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios en todo el Antiguo Testamento, y Dios les dio la ley a ellos, los profetas, los pactos, la adopción y todas las cosas que Romanos 9 menciona que ellos tenían. Tenían todo el Antiguo Testamento, toda la revelación, y a ellos inclusive se les dio la salvación. La salvación es de los judíos, de allá viene. Por eso somos agradecidos a ellos, porque a ellos se les dio inicialmente. Y a ellos es que vino el Mesías. El Mesías vino primero para los judíos. Si alguien hubiera podido idear un sistema por el cual se habría logrado la reconciliación, habría sido de ellos. Al menos pensamos que ellos podrían haber hecho un plan, pero fracasaron. Romanos 10:1. El apóstol Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No lo lograron. No lo lograron. Y tenían un plan humano. No han logrado la reconciliación con toda su religiosidad, con todo lo que recibieron por medio de la revelación divina de Dios, porque creían ellos que de alguna manera esta reconciliación dependía de ellos. Ese fue el problema. Y por lo tanto, ellos no son salvos. Mira Romanos 10 y el versículo 2. Si vamos allá un momento para que puedas observar, son palabras importantes del apóstol Pablo que habla de su gente. Él era judío también y está hablando de su religión, porque habían tomado una religión aparte de del plan de Dios, ¿no? Como algo paralelo, y pensaban que ellos podían ser salvos
habiéndose ideado una religión de tipo judaica. Mire el verso 2. Pablo está hablando, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero mira, no conforme a ciencia, no de la manera correcta, no con un verdadero conocimiento de Dios. Verso 3, porque aquí está el problema de ellos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando, aquí está el problema, establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es la religión falsa. En una palabra, es la religión del logro humano. Es la religión del logro humano. Pero nunca pueden lograrlo porque la única forma en que la reconciliación podría ocurrir es si Dios se acercara a los pecadores. Es si Dios toma la iniciativa. Y lo hizo. Dios lo hizo. Fue Dios quien hizo que el que no conocía pecado fuera pecado. Eso es lo que acabamos de leer en el verso 21. Ese fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios. Él lo diseñó, Él lo inició y también lo ejecutó. Jesús fue a la cruz, no porque los hombres se volvieran contra Él, aunque lo hicieron. Jesús fue a la cruz, no porque una multitud enfurecida gritara que lo condenaran a Él y que lo crucificaran. Aunque ellos lo hicieron, Jesús fue a la cruz porque Dios lo planeó. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Dios diseñó como el medio absolutamente necesario por el cual solo podría tener lugar la reconciliación. No había otra manera. Y es por eso que el mismo Jesús en su ministerio, Él dijo, vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre. Vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre. Y también en el Evangelio de Juan registra, no beberé la copa que el Padre me ha dado. ¿No la beberé acaso? Estaba hablando del sufrimiento. Estaba hablando de la copa de la ira que iba a recibir del Padre. Y es por eso que en Hebreos 10 está mencionando el autor, cuerpo me has preparado y he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Y el apóstol Pedro en Hechos 2, la primera vez que él predicó allí en Pentecostés, y muchos de los cuales cuando él predica, mucha gente había estado allí diciéndole que lo crucifiquen a Jesucristo. Ellos habían sido culpables de haber pedido su ejecución. Y Pedro les dice en su predicación, habéis matado al Hijo de Dios. Y él dice, por el determinado consejo y presciencia de Dios. En otras palabras, está diciendo, ustedes tuvieron una mala acción, ustedes hicieron una mala acción, pero ¿sabes qué? Todo estaba en el plan de Dios. Fue su diseño. Y solamente Dios podría llamar al segundo miembro de la Trinidad para encarnarse y venir a este mundo y humillarse y tomar la forma de hombre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vaya, es tremendo. Solo Dios podría haber hecho eso. Solo Dios podría haber diseñado una expiación por el pecado que pueda satisfacer su propia justicia, porque solamente Dios mismo es el que sabe lo que se necesita para satisfacer su justicia. Así que Él es el que está diseñando todo. Solo Dios sabe lo que propicia su ira. Y solo Dios podía saber lo que se necesitaba para hacer que un pecador fuera aceptable para Él. Para que ese pecador pudiera escapar del infierno eterno y vivir en la presencia misma de Dios. ¿Quién sabe mejor eso? Dios mismo. Así que solo Dios podría determinar cómo la naturaleza espiritual y la autoridad suprema y la perfección inmutable de su ley que es santa, justa y buena, podían ser completamente satisfechas y el transgresor de la ley completamente justificado. ¿Quién puede saber eso? Solamente Dios. Que el hombre pueda ser enteramente perdonado y aceptado, aunque es caído, aunque es culpable y aunque es depravado.
Solo Él sabía lo que satisfaría su justo requerimiento. Solo Dios. Así que de Él es el que viene el plan. Solo Él podía saber lo que se necesitaba para llevar la carga del pecado, para soportar el castigo con su furia. Solo Él lo sabía. Así que Dios es el benefactor. Dios es el benefactor. Él es el que hizo el plan y Él es el que ejecuta este plan. Esto es muy importante para nosotros que sepamos esto, porque todo fluye de esta gran realidad. De tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Ves? Es Dios quien inicia todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio, dice, a su Hijo unigénito. Eso es exactamente también lo que Pablo dice en diferentes textos, como en Romanos 5:8, cuando él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero siempre está Dios, es el que diseña el plan. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué hizo con los pecadores? Cristo murió por nosotros. Todo surgió del amor de Dios. Mira Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí? Y Dios lo inició porque nos amaba. Y mira Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos ha concedido esta gran salvación. Es de Dios. Y esa es exactamente la razón por la que el apóstol Pablo en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mira, según nos escogió, es decir, Dios nos escogió en Él, que es en Cristo, antes de la fundación del mundo. Fue el Padre quien nos predestinó a esta adopción. Fue el Padre. Una adopción para que seamos hijos a través de Jesucristo. Todo es a través de la alabanza de su gloria. Es Él quien nos concedió gratuitamente la salvación en el amado, que nos dio la redención a través de su sangre, el perdón de pecados. Es Dios. Fue el Padre quien se propuso prodigar sobre nosotros toda la sabiduría y todas las riquezas de la gracia. Muy diferente a todas las religiones del mundo. Mira que es el amor de Dios que origina todo esto. Es Él que toma la iniciativa. Es Él el que diseña el plan. Pero las religiones de todo el mundo es diferente, porque las religiones del mundo básicamente operan bajo la premisa del temor de que Dios es un Dios que está tremendamente enojado. Es un Dios indiferente al que realmente no le importa la prosperidad de los seres que se arrastran debajo de Él en este mundo. Y así el objetivo de la mayoría de las religiones es de alguna manera que el hombre pueda apaciguar a un Dios que está airado y que quiere solamente matarlo y que está enojado. Eso es lo que proponen las religiones de este mundo. Entonces las religiones de este mundo tienen que idearse un sistema que si van a reconciliarse con Dios, para que Él no les aplaste su vida, no los acabe, no los castigue eternamente, tienen que diseñar un sistema en que apacigüen a este Dios que está airado. Y así están ocupados inventando sistemas de apaciguamiento mediante los cuales a través de ciertas ceremonias, en los que si tú haces esta ceremonia, mira, así le vas a agradar a Dios. Si cumples estos deberes, entonces tú vas a satisfacerle a Dios. Si haces estas acciones religiosas y si haces estas ciertas buenas obras, puedes apaciguar a esta deidad y contener su furia mortal. Así es como funciona, porque es el logro humano. Pero por el otro lado, el cristianismo proclama un Dios que ama. De allí parte todo, que ama tanto que es Salvador. De tal manera amó Dios al mundo. Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, al menos de un deseo general que Dios tiene, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vaya, tenemos un Dios que no odia, sino un Dios que ama a estos pecadores.
y que se ha diseñado a sí mismo una manera para que tengan comunión con Él por los siglos de los siglos. En el cristianismo verdadero no se necesita apaciguar a un Dios. Dios ama al pecador en el cristianismo verdadero. Dios ama al pecador. Y Dios en su amor proporciona el sacrificio de una manera maravillosa, con gracia, libertad, algo magnánimo, y con entusiasmo ofrece el don del perdón. Ese es el genuino cristianismo. Esta es la buena noticia. La buena noticia es que no tienes que apaciguar a Dios, no tienes que idearte un plan de reconciliación con Dios. La buena noticia es que no tienes que resolver de alguna manera tu propia justicia. La buena noticia es que Dios es el benefactor. Él sabe lo que se necesita que se le satisfaga a Él, esa justicia y esa santidad de Él. Y Él ha efectuado esa satisfacción. El precio del pecado ha sido pagado y ahora ofrece perdón y reconciliación. Mira, ese es el verdadero evangelio. ¿Qué se necesitó? Tomar la muerte. Eso se necesitó, tomar la muerte. ¿Por qué? Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. ¿Sí ves? Y en el Nuevo Testamento, Romanos 6:23, también dice, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces Dios sabía cuál era el requisito. Dios sabía el requisito. El requisito es la muerte. Y que Dios lo aclara abundantemente en todo el Antiguo Testamento, la muerte. Porque los judíos, si tú lees la Escritura, te puedes imaginar la vida de los judíos, es llena solamente de sacrificios. Iban y venían de sacrificios, haciendo sacrificios. ¿Sí ves? Eso es lo que ellos hacían. Tuvieron que masacrar animales, miles y miles y miles de animales. Ellos tenían que lidiar con el pecado y tenían que sacrificar animales. Por eso, para mostrarle a la gente cuán malvados eran y cómo el pecado requería la muerte, Y no fue que esos animales le quitaran los pecados a ellos, no lo hicieron, no pudieron. Pero lo que le demostraron a la gente repetidamente fue que la paga del pecado es la muerte. Es muerte por el pecado. Eso constantemente Dios martillaba porque les había dejado de que hagan eso todas las veces que pecaban. Y cada vez que ellos pecaban, volvían a otra muerte. Y volvían a otra muerte con otro animal. Y tal vez estaban cansados ellos de esto y anhelaban al Cordero Supremo que iba a venir una vez por todas y quitaría el pecado del mundo y terminaría con esta carnicería de todo el tiempo. Anhelaban a ese Cordero que muera una sola vez y para siempre. Los animales eran símbolos de que la ley de Dios solo puede satisfacer a través de la muerte. E hicieron que la gente anhelara con todo su corazón un sustituto final, porque el animal a la final era un sustituto de ellos. En vez de morir ellos, el animal era el que moría. La sangre derramada del animal era, eso es por haber pecado. Y les mostraba, y el deseo grande de ellos de que tener un sustituto final, uno que ya venga y para siempre, una sola vez y para siempre haga esto. Así que el Padre envió uno, y no vino de mala gana ese, ¿sí? Porque Él dice, nadie me quita la vida. Yo la doy de mí mismo. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volver a tomarla de buena gana. Él lo hizo, el Hijo lo hizo de buena gana. Voluntariamente se aferró a lo que tenía derecho a agarrar. No lo hizo, no se aferró así, sino que se soltó y condescendió a morir como un pecador. Entonces, si iba a haber reconciliación, el plan tenía que venir de Dios. ¿Ves? Él tenía que iniciarlo. Dios tenía que iniciarlo. Es más, tenía que diseñarlo y tenía que ejecutarlo como Dios lo hizo. Y esto nos lleva entonces al segundo punto, que es el sustituto. Era necesario el sustituto. Y se identifica aquí el sustituto para el hombre. Mira, el verso 21 comienza diciendo, al que no conoció
pecado, al que no conoció pecado. Esta es la identificación del sustituto. Aquí está la identificación del sustituto. ¿Qué más podrías decir? Al que no conoció pecado. ¿Quién es él? Un ser que no conoció pecado. Este es el sustituto. Y esto se reduce al campo de cuántas personas podrían ser. Si dice al que no conoció pecado. ¿Qué te imaginas tú? Solo una persona no podría cometer nunca pecado. Y no es un ser humano, así que descartamos a todos los seres humanos, porque ninguno de ellos es justo, ni siquiera uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay ser humano que califique allí. Tenemos que sacar a todos los seres humanos. Entonces, ¿quién es el que no conoció pecado? ¿Quién es el que no conoció pecado? ¿Quién es el que puede soportar toda la ira de Dios contra el pecado por otra persona? Porque él no tiene que soportarlo por sí mismo. ¿Por qué no lo soporta por sí mismo? Porque él nunca cometió pecado, pero lo ha de soportar por otros. ¿Quién es ese que puede hacer eso? Ninguna persona podría ser un sustituto, ninguna persona. Ningún pecador podría morir por otro pecador. ¿Por qué? Porque primero le traen a cuentas a él. Oye, tú has pecado, ven, entonces la muerte para ti. Ya no te queda vida para morir por otro. ¿Ves? No hay manera de que sea el ser humano. Tenía que ser una ofrenda sin pecado. Una ofrenda sin pecado. Tenía que ser un ser humano porque tenía que ser hombre que muere por el hombre. Por eso se llama sustituto. No puede venir un ángel y sustituir a un hombre. Tiene que ser un hombre que sustituya a un hombre. Pero no podía ser un ser humano pecador. O tendría que morir primero por su propio pecado y no podría proporcionar expiación por el pecado de otra persona. Así que tenía que ser un hombre sin pecado. Tenía que ser un hombre sin pecado. Y la única manera de tener un hombre sin pecado era tener un hombre que fuera Dios. Un hombre que fuera Dios, porque solo Dios no tiene pecado. Solo Dios no tiene pecado. Y eso es exactamente lo que Dios diseñó. Que el segundo miembro de la Trinidad, sin pecado y perfecto, igualmente santo que los otros miembros de la Trinidad, vendría al mundo en forma de hombre. No iba a tener padre humano porque José no fue su padre humano, nunca conoció a su esposa de manera conyugal. Él se entera de que estaba embarazada y él no podía creerlo, pero luego el ángel le dijo, oye, lo que fue concebido en ella fue una obra del Espíritu Santo. De modo que Jesús sí tuvo una madre humana para que pudiera ser humano, pero Dios era su Padre. Dios era su Padre para que Él fuera Dios hombre, el ser humano sin pecado. ¡Qué fórmula! ¡Qué diseño de plan! ¡Qué diseño de plan! El hombre en las religiones se inventa un montón de diseños, pero es la justicia propia. Aquí está la fórmula, el diseño, el plan de Dios. Solamente así el Antiguo Testamento lo presentó, porque cuando se seleccionó el cordero tenía que ser un cordero sin mancha, decía. ¿Ves? Ya anticipaba, ya prefiguraba el animal. Cuando sacrifiques un animal, que sea un animal sin mancha. Tenía que ser un animal perfecto porque prefiguraba al verdadero cordero que iba a venir, al verdadero sustituto, que sería un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado. Un hombre que iba a morir por los hombres, pero que fuera sin pecado, para que de hecho pudiera ser un sustituto, si no, no podría ser el sustituto. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos Apocalipsis 15? Que Juan nos llevó al cielo, estaba allí el trono de Dios, y ahí estaba en el trono de Dios, y Dios tenía en su mano un rollo sellado con 7 sellos. Este era el título de la propiedad del universo, y esto era mirando al futuro, ¿no? Esto es mirando al futuro cuando Dios se prepara para recuperar su universo de Satanás y el pecado. Y mira lo que dice Apocalipsis 5:2, porque Juan está mirando toda esa visión que Dios le está dando futurista,
Y él dice así en el verso 2, Apocalipsis 5:2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué pregonaba a gran voz? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién es el digno? Y el verso 3 dice, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Mira, no había nadie. No había nadie. Ni un solo individuo en el universo creado. Ni hombre ni ángel que pudiera dar un paso adelante y ejecutar el contenido de este libro. No había ninguno. ¿Sabes qué le provocó eso a Juan? Que comienza a llorar. Y mira el verso 4, dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Es un judío de la tribu de Judá. Pero también, mira que va a ser la raíz de David. Es decir, cuando dice raíz de David, no se refiere a una rama de David, no, sino algo que salió de esa raíz, es decir, que David salió de esa raíz. Eso es lo que significa de la raíz de David. Y mira lo que sigue diciendo. Dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y en qué forma aparece este? ¿En qué forma aparece este personaje? Mira el verso 6. Este es el sustituto, hermanos. Mira, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Solo hay uno que es digno de recuperar el universo y ese es el que nació judío en todos los sentidos humanos. La fuente misma de la que vino David, que fue el cordero inmolado. Dios entonces tuvo que proveer un Dios hombre único, nacido de una virgen, para ser el sustituto. ¿Ves ese plan de Dios? ¿Ves el plan de Dios para la redención del hombre? La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. La ley tenía que ser reivindicada, porque la ley no podía caer en saco roto. Tiene que morir el pecador. Y si no muere el pecador, entonces eso es una mentira. La ira tenía que consumir, ¿no? Así que Pablo les dice a los Gálatas en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido bajo la ley? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Jesucristo entonces es el que no conoció el pecado y el testimonio de todos históricamente lo afirma así, que Él no conoció el pecado. Puedes ir al mundo pagano, y comienza a hacer entrevistas allí del mundo pagano sobre Jesús y ellos te van a decir, ¿sabes qué? Ese hombre no le pudimos señalar un solo pecado. Cuando estuvo con una multitud allí y que le acusaban en Juan 8:46, él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Señáleme alguno que he cometido un pecado. Y ninguno en la multitud pudo decirle nada. Hubo silencio sepulcral. Puedes escucharle a Pilato, un hombre cruel, un hombre pagano, un idólatra, un impío, en Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y si tú sigues leyendo los siguientes versículos, como 3 o 4 veces él está diciéndoles, oye, yo no he visto que este hombre ha hecho mal alguno. Ningún delito de muerte hallado en él. Así, le escuchas al ladrón en la cruz allí y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, dice. Un ladrón.
un ladrón, toda la vida había robado. Y él dice eso del mismo Señor Jesucristo. Escúchalo al centurión romano, cuando vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo, dice. Es decir, no había cometido ningún pecado. Y no solamente las personas incrédulas, les puedes preguntar a la gente de ese tiempo, las que vieron su perfección. ¿Qué de los apóstoles que estuvieron con él, cercanos a él, que pasaron día y noche con él, como el apóstol Juan, por ejemplo? Que él dijo en 1 de Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, dice, no hay pecado en él. Y Juan te puede decir, oye, nosotros, los apóstoles, fuimos testigos oculares de todo eso, y nuestras manos palparon al verbo de vida, y te podemos decir que no había pecado en él. Así que si entrevistas a cualquiera de los apóstoles, ninguno de ellos te puede decir que encontró pecado en el Señor Jesucristo. Y Pedro mucho menos. Cuando él en Hechos 3, predicando, les dice, han matado al príncipe de la vida, y él lo llama justo, él fue santo, él fue perfecto. Murió por los pecados, dijo en una de sus cartas, el justo por los injustos. Ahí está. El justo por nosotros los injustos. La impecabilidad del Señor Jesucristo. Como Dios no había cómo pecar. Pero hay otro testimonio poderoso para el Señor Jesucristo de no pecar. El mismo Padre, cuando en su bautismo y también allí en el monte de la transfiguración, se escuchó esa voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ves? ¿Qué significa esto? Que el Padre estaba totalmente satisfecho con el Hijo, que no había nada en el Hijo que pueda traerle insatisfacción al Padre. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que Él era perfecto, que Él era sin pecado. Eso es lo que estaba diciendo. Y tal vez el mayor testimonio de su impecabilidad fue la comunión ininterrumpida que tuvo con Dios. Nosotros pecamos y estamos allí, lidiamos, confesamos y otra vez activamos nuestra comunión con Dios. En Jesús nunca hubo interrupción. Nunca hubo interrupción. Él, en esa oración de Juan 17 dice, yo y el Padre somos uno. Somos uno. Y está hablando de uno que son ellos y muchas veces lo está diciendo allí, nunca perdió la comunión con el Padre. Regresamos a nuestro texto en 2 Corintios 5:21 y regresamos aquí a la primera parte que dice al que no conoció pecado. Y aquí está la declaración notable por el cual es el sustituto. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Él tenía que castigar el pecado. Pero si castigaba al pecador, el pecador sería destruido en el infierno eternamente y para nosotros no habría ningún tipo de salvación. Así que tuvo que tomar al sustituto y ponerlo en el lugar del pecador y castigar al sustituto en su lugar. Vaya. Y así tenía que ser un pecador, se hacía pecador. ¿Qué significa ese hecho de que fue hecho pecado? Dice, porque por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Por nosotros, dice que Dios a su Hijo, por nosotros lo hizo pecado. Bueno, en primer lugar, no significa que Cristo se convirtió en pecador, por todo lo que hemos hablado antes de los testimonios de tantos personajes. Esto no significa que Cristo cometió un pecado. Esto no significa que Él quebrantó la ley de Dios. Él no hizo nada de eso. Las Escrituras que acabamos de leer indican que Él no tenía la capacidad para pecar siendo Dios. Eso es lo que los teólogos llaman la impecabilidad de Cristo. No tenía posibilidades de pecar siendo Dios. Él era Dios sin pecado mientras era completamente hombre. Así que es impensable para nosotros que Dios lo convirtiera en un pecador, ¿no? Es impensable. Entonces, ¿qué significa el hecho
de que lo hizo pecado. ¿Qué significa este hecho? Bueno, vamos a Isaías 53:5, que lo explica muy gráficamente y de manera tan clara, y podemos entender cómo es que lo hizo pecado por nosotros. ¿Cómo lo hizo pecado a Jesucristo? Mira Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Ves? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no murió por sus propios pecados. Él murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. El Señor tomó toda la iniquidad de nosotros y la cargó sobre Cristo. Se lo puso a Cristo. Eso es lo que ha hecho. Ha tomado la maldad y toda la impiedad y todos los pecados de nosotros y se los ha puesto a Cristo. Se los ha cargado a Cristo. ¿Fue su pecado? No fue su pecado, fue nuestro pecado. Dios trató a Cristo como si fuera un pecador. Eso es lo que quiere decir. Dios trató a Cristo como si Él fuera el pecador. ¿Cómo? Haciéndole pagar el castigo por el pecado, aunque Él era inocente. Él pagó la pena. Dios lo trató como si Él fuera el pecador. Así lo trató Dios. Dios lo trató como si hubiera pecado todos los pecados de todos los que alguna vez creerían, porque no es que cargó el pecado de toda la gente del mundo, de los que iban a creer. Y eso es increíble. Ese es el plan que Dios diseñó y el sustituto. Era la única manera. El pecado no era suyo en absoluto, le fue acreditado como si lo hubiera cometido y pagado el precio. Él no hizo pecado, pero se le atribuyó como si Él lo hubiese hecho. Ese es el único sentido en el que Cristo fue hecho pecado. Así podemos entender que Él fue hecho pecado. Y la palabra es que fue hecho pecado por imputación. Es decir, se le cargó a la cuenta de Él. Se le acreditó los pecados de los hombres que iba a salvar en el futuro a Él. El pecado le fue acreditado a Él, aunque Él nunca pecó. Pero Dios lo puso en su cuenta, se lo cargó a Él y le hizo pagar el castigo. Y le hizo pagar el castigo. Así que los pecados, la culpa de los pecados de todos los que alguna vez creyeron en Dios, todos los que alguna vez serían salvos, fue imputada a Cristo. Fue acreditada a Él como si Él fuera el culpable de todo ello. Y luego, tan pronto como Dios se lo había acreditado, Dios derramó toda su furia, toda la ira de Dios vino sobre el Hijo y lo quebrantó hasta la muerte, pagando el precio en realidad de los pecados de todos esos hombres que fueron pecadores. Jesús experimentó todo esto. Es de extrañar entonces que en el último momento de su muerte se alejara de Dios y dijera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Dios, el Padre, tuvo que salir de Él, irse de Él, no tener comunión con Él en ese momento, porque estaba lleno del pecado de todos los que iba a salvar. Tuvo que abandonarlo el Padre. El Padre no puede relacionarse con el pecador ni con el pecado. En ese momento Cristo estaba cargado del pecado de todos los que iba a salvar. Vaya, qué tremendo es eso, ¿no? En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quieres ganarte tú el camino al cielo? ¿Quieres tú reconciliarte? ¿Quieres intentar reconciliarte tú? ¿Quieres conservar ciertas obras y cumplir ciertos deberes religiosos? ¿Quieres alcanzar tu propia justicia? Bueno, tienes un problema. Tienes un problema. Todos ustedes que tratan de reconciliarse con Dios a través de las obras, a través de lo que hacen, están malditos, dice. Eso es lo que dice Gálatas 3:10, están malditos. ¿Por qué?
porque Deuteronomio dice que maldito todo aquel que no se atiene a las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas cumplir. Es decir, que la primera vez que violas una ley, ya estás condenado. Ya estás condenado. Y solo necesitas violar una sola ley. Maldito es aquel que no guarda todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así que la raza humana está maldita. Esa es la realidad. La raza humana está maldita. Y todas las religiones sobre la faz de la tierra que intentan lograr la reconciliación con sus propios esfuerzos están malditos. En realidad nunca encontrarán la reconciliación. Toda esta maldición de iniquidad tiene que ser pagada. Tiene que haber un castigo por esta maldición. Así que por eso nos dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí está. Él es el que nos redimió de la maldición de la ley, donde se encuentra todo hombre. Ese es el punto, se convirtió en una maldición por nosotros. Él tomó la furia de la ira de Dios, ¿por quién? Por nosotros. Dios colocó a Cristo en el camino de la maldición y lo pisoteó con un juicio exhaustivo. Y recordemos que la imputación, lo que es crucial para comprender la reconciliación, es la imputación, se hizo pecado por imputación. Es decir, se le acreditó a él el pecado, ¿sí? Nuestro pecado fue puesto a la cuenta de Jesucristo y así los creyentes se vuelven santos por imputación también, recibiendo la justicia de Cristo. Así es como funcionó eso. Dios cargó el pecado de nosotros en Jesucristo y la justicia de Cristo, la vida santa de Cristo se nos puso a nuestra cuenta. Es como que se ha acreditado a nuestra cuenta. Cristo muriendo en la cruz no se volvió malo como nosotros, ¿sí? Sépalo usted que cuando Él carga todos los pecados, no es que ahí se volvió malo y pecador Jesucristo. No ocurrió eso, como tampoco sucede lo contrario. Nosotros recibimos la justicia de Cristo, se nos acredita la vida santa de Cristo. Ya no cometemos pecados, somos tan santos como Él. Mentira, tú lo sabes. Es imputación, nada más, imputación. Dios pone nuestro pecado en el crédito de Cristo y pone la justicia de Cristo en nuestro crédito. No es que seamos tan justos que Dios está satisfecho con nuestra vida que llevamos. Es que debido a que se paga la pena y se ha cumplido la culpa, Dios puede acreditar la justicia de Cristo. Es que lo ha castigado al Hijo, lo ha matado al Hijo. Y como se ha satisfecho la justicia de Dios, es que puede acreditar la vida santa de Cristo en el pecador. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Somos hechos justos porque Dios nos acredita su justicia. La mayoría de aquí creo que somos cristianos y no podría decir que yo soy tan justo como para poder estar delante de un Dios santo por el hecho de ser ya cristianos. Hay mucho pecado todavía en nuestra vida. Y seríamos como Pedro, si nos acercamos cada vez más a Dios, diríamos, Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Así le diríamos al Señor. ¿Sí? Pero Dios me mira y no me considera en virtud de mi moralidad humana. No es como me considera así. Él me considera en la virtud de la justicia imputada de Cristo que me cubre. Ese es el punto. Ese es el punto de lo que ocurre aquí en la salvación. Entonces el benefactor es Dios, el sustituto es Cristo, y por imputación recibe nuestros pecados y muere por ellos tomando nuestro lugar. Y mira, en 3 minutos los beneficiarios, 3 minutos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Verso 21, regresamos a nuestro texto, 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, y aquí está. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? Por nosotros lo hizo pecado, nosotros. Ahí están nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros?
Bueno, el mismo nosotros del verso 20, cuando dice así que somos embajadores. El nosotros del verso 19, que dice, y nos encargó aquí, a nosotros la palabra de la reconciliación. Y es el mismo nosotros del verso 18, que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién es este grupo entonces del somos, del nosotros, del nos? Bueno, el del verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el nosotros, en los que Dios ha transformado su vida. Hay una transformación, hay una nueva creación en la salvación. Estamos transformados, hemos cambiado, pero incluso con ese cambio no tendríamos suficiente justicia para satisfacer a un Dios santo. Y por lo tanto, Él tiene que cubrirnos en la justicia de Cristo para hacernos aceptables hasta que pueda llevarnos a la gloria y seamos hechos justos definitivamente. Y es por nosotros que estamos en Cristo, entonces nosotros hemos sido reconciliados en Él que murió. Murió en nuestro lugar. Esa es la sustitución real en su eficacia para los creyentes. Su muerte fue para los creyentes, aquellos que creerían. Él murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Y eso nos lleva entonces al último punto, que es el beneficio, corto a sí mismo, el beneficio. ¿Qué nos proveyó? ¿Qué fue lo que nos proveyó? Mire el verso 21, en la parte final, dice, ¿para qué? El para qué es el propósito, ¿no? El propósito de esto es que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está la imputación. ¿Cuál es el beneficio? Nos volvemos justos ante Dios. Eso es lo que hace la justificación. Y la justicia que se nos da es la misma justicia de Cristo. Recuerda lo que Pablo dice en Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en Él. Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vaya, se nos imputa, Él es santo, Dios le imputó el pecado, somos pecadores y Dios nos imputa santidad. La misma justicia que Dios requiere para aceptar al pecador es la misma justicia que Dios provee. Y cuando Dios te mira, te ve cubierto de la justicia de Jesucristo. Y es por eso que todo tu pecado es perdonado automáticamente en el sentido eterno, porque Jesús ya pagó ese castigo. Ya pagó ese castigo. Dios no puede hacerte responsable de tu pecado, porque Jesús ya pagó toda la pena de esos pecados. ¿Y qué pasa con los pecados que yo cometo después de ser cristiano? Él pagó. Él ya pagó. Murió también por los pecados futuros, porque ¿cuándo nos salvó Él? ¿Cuándo murió Cristo? Hace 2000 años. Ni siquiera existíamos nosotros. Y Él estuvo muriendo por los pecadores, por los creyentes. Estuvo muriendo allí. Todos esos pecados por los que murió hace 2000 años eran futuro para nosotros. Recuerda que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Incluso antes de la creación. Antes de la creación. Y el plan era que Él muriera por todos los pecados de todos los que alguna vez creyeran. Esta es la justicia de la que habla en Romanos 3:21, que dice, es la justicia de Dios aparte de la ley, es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y esta es la clave. ¿Cómo te involucras ahí? Creer. Y decimos, ¿creer qué? Creer que eres un pecador. Ese es el problema hoy en día de los hombres, que quieren creer en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. No es eso solamente. Es que tienes que creer que eres un pecador. Tienes que creer que estás en una situación desesperada, que estás desesperanzado, alejado de Dios.
Debes de creer que no tienes esperanza de reconciliación y que en esta vida vivirás impíamente y en la próxima vida sufrirás el tormento eterno. Eso es lo que debes creer. Eso es creer. En eso es lo que debes creer. Y debes creer todo eso. Y luego debes creer que Dios envió a su Hijo al mundo, como lo hemos visto ahora, en forma de hombre, para morir como tu sustituto y tomar tu lugar, y que Él tomó la furia de la ira de Dios, lo tomó sobre Él. Y creer la afirmación de que la justicia de Dios fue satisfecha, y fue el hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Ves? Y cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, estaba diciendo, estoy satisfecho. Y luego Dios lo exaltó a Jesús a su diestra, donde Él está sentado allí a la diestra de Dios, en el trono. Y Dios dice que cuando se hizo eso, cuando Él se ofreció a sí mismo y satisfizo su justicia, dice Filipenses 2:11, les dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el universo se doble, y toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor. ¿Eso es lo que crees? Si eso es lo que crees, ese es el Evangelio. Y cuando crees eso por fe, Dios en su misericordia toma la justicia de Jesucristo y te la imputa, porque tus pecados fueron imputados en Cristo, a Cristo cuando Él murió en la cruz. El Padre sabía que estabas ahí cuando murió el Hijo. Dios lo sabe todo, Dios lo ve como un presente todo. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, y la expiación que Cristo hizo fue por ti. Así es como funciona. Y llegas a creer y recibes esa justicia imputada, y luego vives esta vida con Dios, en tu vida y en la eternidad, y en la presencia de Dios absoluta, en absoluta perfección. Ese es el Evangelio, ese es el verdadero cristianismo. Entonces el benefactor hemos visto que es Dios. Todo su plan viene de su amor. No es un Dios airado que el hombre tiene que apaciguarlo. Viene de su amor hacia el hombre. El sustituto es Jesucristo, que tomó el lugar, Dios hombre perfecto. Los beneficiarios, todos nosotros por quienes murió, que son los que creerán. Y el beneficio, recibes la justicia de Dios acreditada a ti como si fueras igual a Jesucristo en santidad. Y algún día serás totalmente santificado. Pero hasta entonces estás cubierto por la justicia de Dios en Cristo. Y se convierte en tuyo a través de la fe. Cree, arrepiéntete, pon tu fe en Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Esta es la obra magnífica, el plan magnánimo que el mundo no entiende. Y te pido, Señor, encarecidamente, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento a muchos aquí presentes que todavía no te conocen, para que les des de creer en de que son pecadores, de que el destino de ellos es el infierno y que su condición es irremediable, que nada pueden hacer, para que entonces sus corazones clamen de lo profundo de sus vidas a Jesucristo, a ti, para que les dé salvación en Cristo Jesús. Y la santidad de Cristo sea acreditada a ellos, y el pecado de ellos haya sido puesto en la muerte de Cristo. Oh, bendito Señor, despierta estos corazones a salvación. Y a nosotros anímanos a que este mensaje lo prediquemos a toda persona, Señor. En tus manos quedamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.